Debemos estar disponibles continuamente para recibir de Dios continuamente. El primer requisito para estar disponible es estar vivo. Y la buena noticia es que estamos vivos. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Salmo 25:1. Vamos a continuar leyendo la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6 al capítulo 7:20. Estoy muy contenta y emocionada, por supuesto, por estar siempre leyendo junto a ustedes la Biblia, me fascina. Sé que no hay nada que me pueda exhortar más y levantar más que nada. Hoy yo quiero que le pidamos a Dios que nos dé sabiduría. Señor, yo te doy gracias por este día precioso en donde estamos empezando a leer la Biblia en este día, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que quites todo estorbo, Señor, que quiera apartar nuestra atención de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir leyendo a partir del capítulo 6. La cabeza del hacha que flotó. Cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: ¿cómo puedes ver? Este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo. Vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán comenzaron a talar árboles, pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, señor! Gritó. Era una hacha prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. ¡Qué maravilla! Vamos a leer la descripción de esto. El incidente de la cabeza del hacha que flotó fue escrito para mostrar que Dios siempre está presente, cuidando a quienes confían en Él y supliendo sus necesidades, incluso en las circunstancias de la vida que parecen ser insignificantes. Colocado entre la sanidad de un general arameo y una victoria militar, este milagro también muestra la relación personal entre Eliseo y el grupo de profetas. Eliseo era respetado hasta por los reyes, pero su reputación no le impidió cuidar de los fieles. Si logra obtener un puesto importante en su trabajo, no permitas que tu posición lo haga olvidarse de las necesidades humanas. Seguimos leyendo el versículo 8. Eliseo atrapa a los arameos. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear
la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró. Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron a Samaria, Eliseo pidió en oración: oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo, cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber. Mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Creo que aquí, por un renglón tal vez, pude haberlos confundido. Vamos a leerlo porque me emociona muchísimo. En donde dice: entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Vamos a leer la descripción del versículo 16 y 17. El siervo de Eliseo dejó de temer cuando vio el poderoso ejército celestial de Dios. La fe nos revela que Dios obra a favor de su pueblo en maneras que no se pueden percibir con los ojos. Cuando usted se enfrente a dificultades que parezcan insuperables, recuerde que tiene ayuda espiritual. Aunque no lo pueda ver, utilice los ojos de la fe y permita que Dios le muestre sus recursos. Si usted no ve a Dios actuando en su vida, tal vez el problema sea su visión espiritual y no el poder de Dios. En la descripción del versículo 21 y 22 dice: Eliseo le dijo al rey que no matara a los arameos. El rey no debía recibir ningún mérito por algo que Dios había hecho. Al darles agua y comida a los arameos, el rey les estaba amontonando carbones encendidos y de vergüenza sobre su cabeza. Y ese lo podemos leer en el Proverbio 25 del 21 y 22. La descripción del versículo 23 dice: no se sabe cuánto tiempo los arameos se mantuvieron lejos de Israel, pero probablemente pasaron algunos años antes de que la invasión descrita en 6:24. Seguramente se olvidaron de que su ejército había sido cegado de forma sobrenatural y luego enviado a salvo a casa. Este rey probablemente fue Ben-Hadad.
cuyo padre gobernó Aram en los días del rey de Basán. Eliseo continuamente frustró los intentos de Ben-Hadad de tomar el control de Israel. Tantito. Hola, mi amor lindo. Bien, amor, estoy leyendo la Biblia. ¿Te urge? Sí. Ahorita te marco. Bye. Gracias y perdón, estoy súper contenta, pero me gusta, son mis hijos y lo primero es, por supuesto, Dios, después la familia, después el trabajo y cuando me hablan, pues no cuesta nada contestar. Seguimos leyendo, no era poca cosa que en una ciudad de Samaria enfrentara una hambruna. Los agrícolas cosechaban lo suficiente para alimentar el pueblo por un tiempo, pero no tanto como para soportar una emergencia indefinida en la que... Ok, vamos a continuar leyendo esa parte antes de la descripción. Seguimos. Ben-Hadad sitía Samaria. Sin embargo, tiempo después el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. Mi señor el rey, por favor ayúdeme, le dijo. Y él respondió, si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero, ni vido en la prensa para darte. Pero después el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Ella contestó, esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Entonces el rey juró, que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó a un asesino, a un mensajero a llamarlo, pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos, un asesino ya mandó un hombre a cortarme la cabeza, cuando llegue cierren las puertas y déjenlo afuera, pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo decía, el mensajero llegó y el rey dijo, todo este sufrimiento viene del Señor, ¿por qué? Seguiré esperando al Señor. Leamos la descripción aquí a partir del versículo 24. Este rey probablemente fue Ben-Hadad, cuyo padre gobernó Aram en los días del rey de Basán. Eliseo continuamente frustró los intentos de Ben-Hadad de tomar el control de Israel. No era poca cosa que una ciudad como Samaria enfrentara una hambruna. Los agricultores cosechaban lo suficiente para alimentar el pueblo por un tiempo, pero no tanto como para soportar una emergencia indefinida en la que todas las fuentes de abastecimiento habían sido eliminadas. La hambruna fue tan severa que las madres comenzaron a comerse a sus hijos. O sea, la verdad es que cuando lo empecé a leer sentí espantoso. Se me sentí muy feo. Deuteronomio, eso está también en Deuteronomio 28, 49, 57, en donde se predijo que esto sucedería cuando el pueblo de Israel rechazara el liderazgo de Dios. Seguimos leyendo. ¿Por qué culpó el rey a Eliseo de la hambruna y de los problemas del estado de sitio? Hay algunas posibles respuestas. 1. Algunos comentaristas explican que posiblemente Eliseo le dijo al rey que confiara en Dios porque él lo liberaría. El rey lo hizo e incluso se vistió de tela áspera, pero la situación llegó a ser tan mala que perdió las esperanzas. Seguramente el rey pensó que Eliseo lo había mal aconsejado y ni siquiera Dios
podía ayudarlo. Durante años la relación entre los reyes de Israel y los profetas de Dios no fueron buenas. Los profetas a menudo proclaman juicio debido a la maldad de los reyes y los reyes los veían como perturbadores. Aquí el rey estaba desahogando su frustración sobre Eliseo. Es posible que el rey se haya acordado que tiempo atrás Elías había detenido una hambruna. Y al ser Eliseo un hombre de Dios, quizá pensó que podía hacer cualquier milagro que quisiera. Por lo tanto, estaba enojado de que Eliseo no había rescatado a Israel. Continuamos leyendo a partir del capítulo 7. No está como muy lindo saber que todo un pueblo de Dios literalmente sufrió de esta manera. Hoy Dios nos manda promesas preciosas en donde dice que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000, pero a nosotros no llegará. Y es que en estos tiempos la gente se está separando de Dios, está literalmente alejándose, solo quiere confiar en ellos. Hay muchos cursos maravillosos y unas mentorías preciosas en donde te dice que tú tienes el poder de crear, ¿no? Y entonces empiezan a decir que yo declaro, que yo me visualizo, que yo hago y que yo. Y sabes, se olvidan de Dios. Me encanta meditar, me encanta hacer ese tipo de ejercicios, me encanta visualizarme, me encanta ponerme, pero sabes, todo lo hago con Dios. Y siempre que voy a hacer algo trato de decirle a Dios, yo te pido permiso de hacer esto para no alejarme de ti y no hacerte enojar por nada del mundo. Y si hay cosas que están molestándote, te pido que no las permitas en mi vida. Te doy la gloria y la honra por la tecnología, por los cursos digitales, por tantas personas maravillosas que están tratando de exhortar a las personas. Lo malo es cuando las personas se empiezan a equivocar creyendo que somos dioses y que nosotros somos nuestros propios dioses porque yo declaro, porque yo hago, porque yo me visualizo, porque yo lo voy a lograr y entonces se separan de Dios. Yo te pido por favor que no hagas esto. No olvidemos que tenemos a un Dios poderoso que por supuesto utiliza la tecnología, dice que todas las cosas buenas, todo lo bueno viene de Él y hoy por eso yo te digo, sí, los cursos, la mentoría, las meditaciones, todo viene y pueden ser buenas delante de Dios, esas cosas de hipnosis mientras tú estás totalmente consciente, no dormido, no yendo a otro lado, dejando entrar y abriendo puertas que no deben de ser. Yo te pido que te pongas delante de Dios y le digas, Dios, yo te encargo esto y permite que solo cosas buenas entren a mi vida y a mi tiempo. No te alejes de Dios por ningún motivo. No te conviertas en el yo elijo, yo decido, yo tengo, yo. Ponte delante de Dios y dile, Dios, yo no sé, yo no puedo, no quiero hacer nada que te afecte y que te ofenda. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, por todos los que estamos viendo y oyendo estos videos. Seguimos leyendo la Biblia en el versículo 7. Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Pero Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Vamos a leer esta descripción. Cuando Eliseo profetizó la salvación de Dios, el funcionario del rey dijo que tal cosa era imposible. La fe y la esperanza del funcionario se habían desvanecido, pero las palabras de Dios se cumplieron. Cuando Eliseo profetizó la salvación de Dios, el funcionario del rey dijo que tal cosa era imposible. Algunas veces nos enfocamos demasiado en los problemas, en lugar de buscar oportunidades. En vez de concentrarnos en lo negativo, debemos desarrollar la actitud de esperanza. Decir que Dios no puede rescatar a alguien o que una situación es imposible de resolver demuestra nuestra falta de fe.
Según la ley, no estaba permitido que los leprosos vivieran dentro de la ciudad, sino que debían permanecer fuera de ella y depender de la caridad. Debido a la hambruna y a la presencia del ejército arameo, estos leprosos se encontraban en una situación desesperada. Vamos a leer a partir de este versículo. Uno de los leprosos visita el campamento enemigo. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá. Si regresamos, así que mejor sería ir a entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Ok, dice, así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad. El galope de caballos y los sonidos de un gran ejército se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa, escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. ¡Uy! ¡Qué maravilla! Así es Dios. Dios nos da todo, todo, todo. Los leprosos descubrieron el campamento abandonado. Vamos a leer, por supuesto, la descripción de estos versículos del 3. Según la ley, no estaba permitido que los leprosos vivieran dentro de la ciudad. Eso ya lo leímos, pero por la situación que estaban, pues vivían ahí. Segundo, los leprosos descubrieron el campamento abandonado y se dieron cuenta de que sus vidas habían sido salvadas. Al principio no le avisaron a nadie, se olvidaron de que en la ciudad sus compatriotas se morían de hambre. De manera similar, la buena noticia acerca de Jesucristo debe ser anunciada. No hay ninguna otra noticia más importante, ninguna. Tenemos que anunciar la venida de Cristo. Él vino, dio su vida por nosotros, vivió, murió, resucitó, pero va a regresar. Y es por eso que tenemos que seguir y seguir y seguir hablando de las maravillas de Dios. No debemos olvidarnos de que aquellos que morirán no debemos olvidarnos de aquellos que morirán sin escucharla. Tampoco debemos estar tan absortos en nuestra propia fe que nos descuidemos en proclamarla. Nuestras buenas noticias, como las de los leprosos, no deben esperar hasta la mañana. Tenemos que hacer las cosas ya. Y vamos enseguida a llegar hasta el versículo 20. Y entonces viene: Israel saquea el campamento. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales: yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre, por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad.
Entonces uno de sus oficiales le dijo: deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Así que prepararon 2 carros de guerra con caballos, y el rey envió espías para que averiguaran qué había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán siguiendo un rastreo de prendas y objetos tirados por los arameos, cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta, pero cuando salieron corriendo lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho. Cuando el rey fue a verlo a su casa, el hombre de Dios le había dicho al rey: mañana a esta hora en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido: eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Y el hombre de Dios había dicho: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue. Las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Vamos a leer esta descripción. Dios y nadie más es quien provee nuestro alimento diario. Aunque nuestra fe es débil o pequeña, debemos evitar volvernos escépticos acerca de la provisión de Dios. Cuando nuestros recursos se acaban y tenemos serias dudas, debemos recordar que Dios puede abrir las ventanas de los cielos. Ay, estoy muy emocionada, me encanta, soy muy feliz de saber que tenemos a este Dios de nuestro lado. Lo amo, lo amo, lo amo, y deseo con todo mi corazón que tú puedas amarlo y sentir todo esto que Él me hace sentir, esta fascinación, esto es maravilloso. Vamos a orar y les pido una disculpa, por favor. Señor, gracias por tu amor, tus bendiciones, Señor. Gracias porque, Dios, no permitas, por favor, que nosotros, tus hijos amados, tu pueblo elegido, Señor, vivamos este tipo de situaciones. No permitas, Señor, que vivamos y que veamos, Señor, cómo la gente se puede convertir en cavernícola comiendo a sus propios hijos. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú no permitas eso. Te suplico, Señor, tengas misericordia de todos nosotros y ayúdanos, Señor, a tener esa fe y esa esperanza en ti, Señor, en tú, nuestro Dios hermoso, que nos puedes sacar de lo peor que podamos estar viviendo. Gracias, te amamos, Señor, y te bendecimos también para que seas tú quien siempre mande tropas alrededor de nosotros, ángeles, Señor, que cuiden todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Kong y seguimos leyendo la Biblia.